Bienvenido a tu canal Geopolítica Profética. Que el Señor te bendiga. Que la gracia de Cristo sea con todos ustedes. Vamos a tratar un tema, mis hermanos, muy importante para nuestros días, de vital importancia para nuestras vidas, ya que el error, la confusión están prevaleciendo en estos días finales. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Y hoy surgen engaños de todo tipo, de adentro y de fuera. Pero el mayor ataque, el ataque más peligroso es cuando se hace de dentro, porque el de afuera nos tiende a unir, pero cuando el ataque es de dentro, nos divide. Quédate en este canal hasta el final, mis hermanos. Hoy vamos a responder al vídeo de el pastor Daniel Pinto, el cual el sábado pasado subió a las redes sociales un largo vídeo donde su ataque especial fue contra la Iglesia Adventista del Séptimo Día original, primitiva de los días de la hermana White, y especialmente sobre Daniel capítulo 11 y la identificación del Rey del Norte. Mis hermanos, te invito a que propagues este vídeo, ya que el algoritmo no nos está ayudando en este caso. Y es necesario que tú compartas esto con muchas personas. Quédate hasta el final, analiza esto porque realmente, mis hermanos, necesitamos estar claros en estos días cuál es la verdad, ya que Jesús dijo: mira que nadie os engañe, y el ataque del enemigo sería tratar de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Antes de iniciar, vamos a tener una oración. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por estar aquí delante de esta audiencia. Pedimos la guía del Espíritu Santo para obtener los tesoros preciosos de la verdad, cavar profundo y de esa manera tener esas joyas que son tu palabra, tus verdades, que nos guía a la vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, tenemos que el pastor Daniel Pinto, como ya señalamos, hizo un largo vídeo donde él ataca la posición colegiada, colectiva y unánime de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del siglo XIX y principios del XX sobre la identificación del Rey del Norte. Y muy especialmente su ataque va dirigido al pionero adventista Urias Smith. Vamos a ver esto, mis hermanos, a la luz de un escrito está. Para ello, te invito a que escuches un clip, un extracto de los comentarios del pastor Daniel Pinto. Adelante con el vídeo. ¿Qué entra dentro de eso que tenemos que catalogar pioneros? Por ejemplo, Willie White, ¿fue pionero? Arthur Grover Daniel, ¿fue pionero? ¿Cómo hace usted, hermano, para catalogar pionero sí, pionero no? Josías Leach, ¿fue pionero? ¿Qué dicen? Carlos, no. Y algunos que nombro, no. Y entonces, ¿cómo nos manejamos? Entendemos que por los años, ¿no? Cronológicamente tenemos que entender quiénes pueden entrar dentro de los que son pioneros y no. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, yo le escuché, por ejemplo, un tema donde estaba discutiendo justamente este hermano, no lo nombro para burlarme, usted sabe, hermano de Geopolítica, no sé cuál es su nombre, me gustaría llamarlo por su nombre, no como hizo el profesor Cristian que le llamaba Geito, no sé, esos apodos, hermano, no está bien en un cristiano llamarse así. No sé cómo se llama, hermano. Un grupo reducido. Ah, claro, es un grupo reducido. Es un pequeño grupo. Bueno, ese hermano que tiene su canal de Geopolítica
Él, por ejemplo, explicaba que el pastor Wagoner explicaba que el Imperio Otomano estaba cumpliendo la profecía de Daniel 11. Y sí, es una enseñanza que él dio, pero de ahí que nosotros digamos que todo lo que él dijo no tiene errores. Ah, claro. Creo que fueron 6 o 8 pioneros. Ahí va, hermano, le pegó en la tecla. Y entonces, Wagoner es pionero. Alonso Trevillón era pionero. El profesor de historia Spalding era pionero. Entendemos, hermano, y yo apoyo que es un grupo más reducido el de los pioneros. Ahora están hilando bien fino. Y esto que ustedes están hilando fino, y a mí me va a incomodar. ¿Por qué? Porque no voy a tener mucha cintura para moverme. Y entonces, miren una cosa. Por ejemplo, yo voy a leer de acuerdo a lo que ustedes me digan. Para que vea que, para mostrarle a los hermanos, cuando hablan de pioneros, que tengan ciertos parámetros, porque no es los pioneros y todo. Por ejemplo, yo les pregunto, el que vio la visión del santuario, acá, perdón, el que vio, claro. ¿Por qué? Porque está más cercano a lo que fue el movimiento milerita. ¿Sí? Bien, el esposo, claro, los hermanos Pierce, Irán Ibson, ese hombres fervientes, nobles, fieles, militaban entre, claro, después, ellos tuvieron antes y después del 44 y buscaron la verdad como, ¿qué dice? Es corto, ¿no? Te está poniendo un libro, ¿no? Claro. Entonces, mi pregunta es, ¿William Miller fue un pionero? ¿William Miller fue un pionero? Bueno, si alguien me dice que no, yo creo que vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema, ¿no? Miren, yo tengo aquí un libro de William Miller. Dice que después del chasco quedaron como 50 hermanos. Claro. Entonces, más o menos por los años nos podemos dar cuenta y por los nombres, porque no hacemos ese trabajo, ¿no? De a ver quiénes fueron los pioneros. Bueno, por ejemplo, yo tengo aquí un libro de William Miller. ¿Quién va a decir ustedes que no fue un pionero William Miller? Y William Miller habló de Daniel 11. Acá tengo, mire. Daniel 11. Obvio que este libro está en inglés. Yo te lo traducí hace más de 10 años, hermano. ¿Sí? Cuando las computadoras todavía no estaban en la IA, no existía IA todavía. Y el libro, este es del año 1842. William Miller, 1842. ¿Saben quién dice que era el rey del norte? A los hermanos que les gusta hablar de los pioneros, William Miller dice que el rey del norte era el papado, 1842. ¿Sí? Entonces, hermano, no se apresuren a, no, ¿por qué los pioneros? Y me está nombrando un pionero del año 1900. Y entonces, nosotros tomamos un poco, como yo les decía, tomamos esta cita de Josías Lich, el que dicen que no fue pionero fue M.L. Andrade. Claro. Sí, fue un pastor estudioso, un pastor piadoso, un teólogo de renombre dentro de la iglesia adventista.
que hizo aportes muy interesantes. Sí, en eso sí compartimos. Bueno, como usted acaba de escuchar, mi hermano, él empieza a definir lo que es pionero, qué es pionero, a preguntar sobre este tema. Pues me extraña que como pastor no lo haya definido en todo su exposición, en toda su exposición. Porque lo que hemos visto, mis hermanos, y tristemente lo digo, es una chapuzada. Trata de mezclar allí pioneros de mileritas con pioneros de la primera generación adventista, después de 1844, con pioneros de la segunda generación. Y no hay algo claro sobre este punto, mis hermanos. Pero entonces tratemos este asunto. Ahí en pantalla les invito a leer. Hay que distinguir en este asunto de pioneros, mis hermanos, 3 etapas en el asunto de los pioneros. Número 1, el movimiento milerita, segundo movimiento adventista antes de 1844. Movimiento adventista sabatista posterior a 1844, el número 2, donde se descubren y consolidan el santuario, el sábado, el estado de los muertos, el mensaje de los 3 ángeles, etc. Ese es el segundo grupo de pioneros. El tercer grupo o categoría de pionero es aquellos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, que adapta ese cuerpo doctrinal y se organiza formalmente en 1863 y cuyo desarrollo doctrinal continúa posteriormente por hombres guiados por Dios hasta la formación de las doctrinas distintivas que posteriormente constituyeron la fe adventista del Séptimo Día. Hermanos, usted puede notar estas 3 categorías de lo que es pionero, de lo que es un pionero. Pero no vamos a ahondar mucho en este asunto. Vamos a ver qué es lo que creía la Iglesia Adventista como cuerpo organizado, dirigido por el Espíritu Santo, avalado por el Espíritu profético, acerca de las profecías y muy especialmente el punto central que estamos tratando, Daniel 11, el rey del norte. Porque las nuevas corrientes teológicas a las cuales pertenece el pastor Daniel Pinto, contrario a lo que decían los pioneros y por lo tanto la Iglesia Adventista de los días de Hermanas White, andan diciendo en estos últimos días que el rey del norte es el papado y que no es Turquía. Y esto no es nada nuevo, esto viene desde hace más de 70 años, por allá por la década de los 50 hasta nuestros días. Y luego también acusan a todos aquellos que estamos defendiendo la verdad de la Iglesia Adventista de los días de la hermana White en cuanto a las profecías y en cuanto a este punto también muy importante de Daniel 11:45, el rey del norte, acusan que porque hablamos de las profecías del Medio Oriente que se están desarrollando hoy día y del próximo conflicto que está a las puertas entre Turquía y el mundo islámico unido contra Israel para tomarse Jerusalén, dicen que el hablar de eso es distraer la mente de los adventistas a otras cosas y quitar el enfoque del papado, de los Estados Unidos, de la marca de la bestia, de la imagen de la bestia y de esos eventos del capítulo 13 de Apocalipsis. Nada más falaz que eso. En nuestro canal nosotros, y usted lo puede revisar, nuestros temas, tratamos muchas veces acerca de Apocalipsis 13 y tocamos todos los puntos proféticos. Los que sí están parcializados en la profecía son los modernos teólogos que no salen de Apocalipsis 13 y tergiversan Daniel 11 y tergiversan muchas partes de Apocalipsis. Esa obra es del enemigo, porque la Iglesia Adventista de los días de la hermana White llevaba un mensaje completo
panorama completo de la profecía y no nada más un aspecto de la profecía. Por eso es que hoy andan perdidos, que no entienden lo que está pasando en el mundo, el Medio Oriente, como si el mundo nada más fuera los Estados Unidos y el papado. Cuando Dios ha dado suficiente luz en la Biblia, en Jeremías, en Ezequiel, en Joel, en Daniel, en Apocalipsis y en muchos otros lugares. Pero el pueblo perece por falta de conocimiento. Y hoy vamos a tratar esto, mis hermanos. Vamos a ver qué creía la iglesia adventista de los días de hermanas White acerca del rey del norte. ¿Era el papado o era Turquía? Una cosa no desmerita a la otra ni le quita la atención, como dijo Jesús acerca de los diezmos en una ocasión. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis la menta y el comino, pero dejáis a un lado la misericordia, la justicia y la fe. Os digo que es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Entonces, el Evangelio de Cristo y la profecía son completas. Sigamos adelante. El dato decisivo en todo esto es cuándo se establecieron las doctrinas distintivas adventistas. Es ahí donde está el meollo del asunto. Existe un documento dentro del propio corpus adventista titulado How the Doctrine Were Established, que resume precisamente el proceso y dice que aquellos que habían llegado mediante el estudio bíblico a determinadas conclusiones presentaban sus descubrimientos a los demás obreros. Inicialmente habían desacuerdos importantes en esos estudios, ¿verdad? Pero en las conferencias posteriores a 1844 se volvieron a estudiar las doctrinas distintivas. Y allí esos diversos puntos de verdad fueron formando una creencia unificada. La conclusión es extraordinariamente significativa. Fue aquí donde se sentaron las bases de las doctrinas adventistas del séptimo día. El asunto entonces no es quién fue pionero. Ese no es el asunto, ni confundir los pioneros mucho menos. Decir que William Miller fue pionero, decir que Joseph Lee fue pionero, que Nicole Fitch fue pionero, claro que sí, pero pionero en una primera etapa del movimiento adventista. William Miller no guardó el sábado. Muchos de ellos no pasaron a la segunda etapa del movimiento adventista del séptimo día, pero fueron pioneros. No tenían toda la verdad. Por eso la verdad tuvo que ir recuperándose poco a poco con la siguiente generación de pioneros después de 1844 y posteriormente con la otra generación que le seguía, como en el caso de A.T. Jones y Wagoniers, que trajeron la gran verdad de justificación por la fe. Fueron pioneros en ese punto de la gran verdad de justificación por la fe. El asunto entonces no es quién es pionero, sino quiénes participaron en la búsqueda, establecimiento, formulación y consolidación de las doctrinas que hicieron distintivo al adventismo del séptimo día. Es ahí donde está el punto, mis hermanos. ¿Cómo fue el proceso del establecimiento de la verdad en la iglesia adventista luego de 1844? Veamos. Dice la sierva de Dios aquí en The Woodland Herald, mayo 25, 1905. Esa fecha es muy importante, téngala en cuenta. Ahora debemos comprender cuáles son los pilares de nuestra fe. Las verdades que nos han hecho como pueblo lo que somos, conduciéndonos paso a paso. Que debemos comprender que los pilares de nuestra fe que nos hicieron lo que somos hoy, que nos hicieron lo que somos hoy, adventistas del séptimo día, mis hermanos. Sigamos adelante, vamos a ver qué pilares son esos. Se define cuáles son los hitos o pilares adventistas. El año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y vio ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, primer pilar, hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los mensajes del tercer ángel o los tres mensajes angélicos, segundo pilar,
presentan el estandarte sobre el que está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tercer pilar, ¿verdad? Uno de los hitos en el cielo y el arca que contiene su ley, la luz del sábado. Otro pilar. El cuarto mandamiento brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. Que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad es uno de los hitos antiguos. Ahí vemos otro pilar, hermano. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. Y sabrá que los pastores modernos que están en apostasía están atacando esos hitos, mis hermanos. Al atacar la identificación profética de personajes, de elementos y de situaciones que Dios ha revelado como verdad, se están atacando los hitos. Y vamos a ver qué hito se está atacando al cambiar la identificación de la iglesia primitiva adventista sobre el rey del norte. La iglesia adventista primitiva identificó como rey del norte al imperio turco otomano. Pero ¿qué se dice hoy día? Que es el papado. Otros dicen que es los Estados Unidos. Y aún otros dicen que es Rusia. Imagínese usted. Y así, cada invento. Pero veamos entonces qué implica el mensaje del tercer ángel. El primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se lo repita a los que están buscando la verdad. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías. Óigame, de las profecías que nos conducen ¿a dónde? Al mensaje del tercer ángel, un pilar, el segundo pilar. No puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido y las que serán. Hermanos, las profecías son parte del mensaje del tercer ángel, del triple mensaje angélico. Por lo tanto, son parte del pilar, del segundo pilar. Dice más, el libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. La escritura dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12, versículo 4. Cuando se abrió el libro, se proclamó, el tiempo no será más. Véase Apocalipsis 10, 6. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel. Escuche bien. Pastor Daniel Pinto, escuche bien. El libro que ha sido abierto en este tiempo es el de Daniel. Mensaje del tercer ángel. Profecía del tercer ángel. Por lo tanto, segundo pilar, parte del segundo pilar adventista. Sigue diciendo, y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra mediante el aumento del conocimiento. Deben prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días. Mensaje selecto, volumen 2, página 120. ¿Cómo va a resistir el pueblo? Dígame, ¿cómo va a resistir el pueblo en los últimos días? Si tienen una falsa profecía, no saben distinguir, no entienden, no les interesa lo que está pasando en el mundo, porque su óptica solamente está dirigida a Apocalipsis 13, como si no hubiera más profecía, como si Dios no hubiera revelado más nada acerca de este mundo y los acontecimientos. ¿Cómo es posible que se va a preparar un pueblo para eso, mis hermanos, si no se entiende lo que Dios ha revelado en Daniel?
en el libro de Daniel, especialmente sus últimos versos, su último capítulo, cuando se va a levantar Miguel y la gracia se va a terminar. El pueblo está en ignorancia a causa de los falsos pastores. No te dejes engañar, hermano. Llégate hasta el final en este video y comparte con muchos otros. El algoritmo no nos está recomendando. Comparte, mi hermano, para que esto se difunda y estos falsos maestros queden al descubierto y muchas almas se salven de estos engaños. Cita, por ejemplo, a Joseph Leach, que Joseph Leach también creía que era el papado, el rey del norte, y lo compara con Urias Smith. Es que el caso, Pastor Pinto, tú no te estás dando cuenta que estos hombres no tenían toda la luz y que luego de 1844 Dios levanta hombres dirigidos por el Espíritu de Profecía para traer la luz de la verdad profética, y donde sí se define las profecías en una manera clara y correcta, incluyendo la identificación del rey del norte. Entonces esos anacronismos tuyos, hermano Pinto, no encajan aquí. Más bien están haciendo daño al pueblo de Dios al confundirlo. Yo te hago un llamado al arrepentimiento. El tiempo se acaba. Sigamos adelante. Nosotros podemos ver que la sierva de Dios dice que en los últimos 50 años hemos sufrido todo tipo de herejías destinadas a entenebrecer nuestras mentes acerca de las enseñanzas de la palabra, especialmente respecto al ministerio de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, tal como lo dan los ángeles del capítulo 14 de Apocalipsis. Mensajes de todo tipo y orden han presionado a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que punto por punto se han buscado mediante el estudio devoto y de la que ha testificado el poder milagroso del Señor. Pero los hitos que nos han hecho como somos han de ser preservados y serán preservados tal como Dios lo ha mostrado en su palabra y a través del testimonio de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Manuscritos 44, 1905. Estos ataques, estas nuevas teorías no son nuevas. Desde los días de la hermana White habían ataques, habían hombres que se levantaban a atacar. Y doctrinas fundamentales que se iban estableciendo a medida que iba transcurriendo el tiempo después de 1844. Y la sierva de Dios dice que el santuario fue uno de los puntos donde se atacó fuertemente. Y también señala el triple mensaje angélico, usted lo puede leer ahí, que también fue atacado. ¿Y cuál es la parte importante del mensaje triple angélico, sino el mensaje del tercer ángel? Que es el último mensaje de misericordia de esta tierra. Y el mensaje del tercer ángel está compuesto ¿por qué? Por las profecías, lo acabamos de leer. Puede echar hacia atrás el vídeo y ver que la sierva de Dios habla que las profecías son parte del mensaje del tercer ángel y especialmente la comprensión del estudio de las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Pero si hoy día los nuevos teólogos y pastores están enseñando falsedades que no fueron avaladas por Dios ni reveladas por Dios, entonces son culpables ante el Señor y extravían al pueblo. Y la sierva de Dios dice que la verdad, lo que Dios ha establecido, seguirá siendo verdad hasta el final, porque fueron estudiados estos temas punto por punto por hombres consagrados y guiados por el Espíritu de Dios y confirmados por el poder divino a través de su Espíritu Santo, mis hermanos. La verdad seguirá siendo verdad para siempre, porque Dios no cambia. Veamos, ¿dónde encontraremos seguridad en asuntos de fe y revelación divina? Porque hoy hay mucha confusión. Estamos ante una Babilonia de confusión, de tergiversación. Toda clase de voces se escucha, tanto afuera como adentro. Yo mismo he tenido que combatir con los lobos rapaces de afuera que atacan las doctrinas adventistas.
Pero también he tenido que llamar la atención a los falsos maestros que están acá adentro, que son más peligrosos que los de afuera. ¿Sabe por qué son más peligrosos? Porque la gente les cree. Vaya a los canales de estos pastores que andan con esas falsas teorías proféticas de hoy día. Y usted verá que tienen miles de seguidores y miles de personas que le creen. Pero bueno, tristemente al cielo no va a ir mucha gente, mis hermanos. Qué tristeza, pero tenemos que dar testimonio. Nosotros vemos aquí, dice, ¿dónde encontraremos seguridad en asuntos de fe y revelación divina? En el futuro sí se surgirán engaños de toda clase, de modo que necesitamos tener un terreno sólido para afirmar nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para el edificio. Ni siquiera, escuche bien, hermano Daniel Pinto y otros hermanos más que están aquí en el canal. Ni siquiera un ápice ha de moverse de lo que el Señor ha establecido, ni un ápice. ¿Dónde hallaremos seguridad a menos que sea en las verdades que el Señor ha estado dando durante los últimos 50 años? Review and Herald, 25 de mayo 1905. Esa fecha, ese año es importante. 1905. La hermana White dijo en 1905 reiteradas veces que en esos últimos 50 años hasta llegar a 1905 era donde se encontraría la seguridad en cuanto a doctrina, profecía y todo lo que tiene que ver con la fe, para evitar la confusión. Pero hoy día la gente quiere buscar seguridad en los pastores que tienen fama, en aquellos que han estudiado en universidades y se han preparado en teología, pero que tienen una antorcha satánica de la falsa profecía cada vez que hablan de estos temas, mis hermanos, tan delicados, porque tergiversan lo que la iglesia en su conjunto dejó. Entra todo eso, mis hermanos. Hasta aquí ninguno me ha podido demostrar lo contrario. Ni siquiera Edgar Silva, que también es otro apóstata, en el cual tuvimos que hacerle 2 vídeos, porque se empeñó tanto en su falsa interpretación de Apocalipsis 16:12 y pataleó tanto con algo tan sencillo para haberlo resuelto, y era que me mostrara los textos. No lo pudo hacer. No porque yo sepa mucho, mis hermanos, yo soy un humilde servidor de Cristo Jesús, sino porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y le mostramos con escrito su error, pero nunca pudo mostrar una cita en favor de su falacia, en favor de su falsa teoría o su hipótesis. Mis hermanos, es necesario afirmar nuestros pies en la verdad sólida, y más en estos tiempos que esto se está acabando. Sigamos adelante. Dice acá, cuando el poder de Dios testifica en cuanto a lo que es verdad, esa verdad ha de mantenerse para siempre. No, pero los teólogos modernos en la década de los 50, liderizados por Raymond Cottrell, y también allí apoyados por el pastor Ware, ese australiano que fue uno de los primeros que quiso cambiar esa profecía de Daniel 11, se atrevieron a mano alzada tocar lo sagrado y meter su mano en lo santo. Pero ya Dios pedirá cuenta a cada uno de lo que hace, mi hermano. Cuando el poder de Dios testifica en cuanto a lo que es verdad, esa verdad ha de mantenerse para siempre. No se ha de dar cabida a ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Mensaje Selecto, tomo 1, página 188, en el año 1905. Es ese año muy importante, mi hermano. La proclamación de los mensajes del primero y del segundo y del tercer ángel han sido establecidas por la palabra inspirada. No debe alterarse ni la parte más mínima. Ninguna autoridad humana tiene más derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes que la que posee para sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo.
El Antiguo Testamento es el Evangelio expresado en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la realidad. El uno es tan esencial como el otro. El Antiguo Testamento presenta lecciones provenientes de los labios de Cristo y esas lecciones no han perdido su fuerza en ningún detalle. Mensaje selecto, tomo 2, la página 120. Y en base a este texto voy a hacer una comparación, que la dije antes, pero voy a hacerle énfasis. Asimismo sucede con el mensaje de Apocalipsis 13. Hoy se nos acusa a todos aquellos que estamos dando este mensaje, mi hermano original adventista, de que porque hablamos mucho del Medio Oriente, de Rusia, de la OTAN, y hablamos de la geopolítica y de los movimientos mundiales de guerra, rumores de guerra, y traemos los escritos de los pioneros y lo que decía la iglesia adventista acerca de estas cosas, dice que estamos desviando la atención de la verdadera profecía. Que ahí es que hablar del papado solamente, de Apocalipsis 13, del papado, de la marca de la bestia, de los Estados Unidos, de la imagen de la bestia, y que lo demás es como que eso es algo terciario o de cuarta. Que estamos desviando la atención. Pero mire, hermano, hacer eso es prácticamente como dejar a un lado el Antiguo Testamento por el Nuevo, como hacen muchos evangélicos que dicen, no, que ya eso del Antiguo Testamento, eso pasó, que eso es anacrónico y que ahora hay que hablar del Nuevo Testamento. Pues así mismo están hoy esos falsos maestros adventistas del día de hoy. Y Daniel Pinto tiene ahí, ya vi un anuncio que dice que va a sacar un vídeo acerca de ese punto que estamos hablando, de que se está desviando la atención del papado por hablar de los asuntos del Medio Oriente. Pues está haciendo una labor muy equivocada en favor del enemigo. Porque Dios, mi hermano, es completo en su profecía. Por eso que el pueblo perece por falta de conocimiento y no se prepara para los eventos finales. Porque quieren tenerlo parcialmente ciegos. Como si Dios es un Dios tan chiquito y tan limitado que no nos ha dado un panorama completo de todo lo que está pasando en el mundo. El papado, claro. Bueno, yo les mostré recién que el rey del norte, William Miller decía que el rey del norte era el papado y William Miller era pionero, 100% pionero. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo tomo solamente lo que dice Josías Litch y después yo tengo aquí, tengo lo que escribió Uriah Smith. Uriah Smith escribió de Daniel 11, específicamente los versos 40 y 45. Entonces, cuando yo leo lo que dice el rey, dice el versículo 40, dice Uriah Smith, el rey del sur era Egipto en ese tiempo y del norte era Siria. El rey del norte está desde hace 400 años totalmente incluido en los dominios del sultán de Turquía. Y bueno, ahí ya empieza a hablar de estos imperios. ¿Sí? Bueno, entonces, Uriah Smith fue el primero que estableció un libro llamado Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. ¿Quién escribió eso? El pastor Uriah Smith. Perdón, voy a aclarar, porque ustedes aquí están hilando fino. Ustedes me están llevando a eso. Ustedes veo que acá hay hermanos que estudian, ¿sí? Acá son hermanos avesados acá ya. Así que, si hay hermanos avesados, vamos a aclarar que cuando Uriah Smith escribió el libro de Apocalipsis, que fue el primero que escribió, no era pastor. Cuando él escribió Pensamientos sobre Apocalipsis, no era pastor. ¿Sí? Y él primero escribió el de Apocalipsis. Tampoco fue una idea de él. La idea fue de James White. Él escribió los primeros capítulos de Apocalipsis. Él hizo comentarios en la escuela sabática del libro de Apocalipsis. Después que sacó el libro Pensamientos sobre Apocalipsis, mucho después escribió el libro Pensamiento sobre Daniel.
y luego lo unieron en un solo libro, Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Ahora, cuando nosotros tomamos el libro Daniel y Apocalipsis, específicamente en cuanto a la interpretación de el rey del norte, él explica los turcos. ¿De dónde dedujo Uriah Smith que el rey del norte eran los turcos o el poder otomano? ¿De dónde sacó eso? ¿Cuántos de ustedes conocen a Adam Clarke? ¿Cuántos conocen a Adam Clarke? No. Bueno, Adam Clarke fue un teólogo metodista y un erudito bíblico. Él hizo un comentario de varios tomos de la Biblia. Bueno, y Adam Clarke escribió el comentario sobre Daniel 11. ¿Quieren escuchar lo que él escribió? De allí, porque esta era la masa madre de donde sacaron los adventistas. De allí sacó Uriah Smith esto. En el versículo 40, dice Adam Clarke, se cree que el rey del sur se refiere al dominio de los sarracenos o árabes. Algunos creen que el mismo versículo, el profeta se refiere al rey del norte, al cual el imperio otomano. ¿De dónde sacó Uriah Smith su interpretación? ¿La copió de Adam Clarke? Bueno, Adam Clarke escribió en sus comentarios, mucho antes que cualquier adventista, mucho antes que William Miller, y allí puso el rey del norte, el imperio otomano. De ahí sacó Uriah Smith. ¿Quiere otro? ¿En qué año imprimió Adam Clarke los libros? 1810 y 1825. Usted puede ver que ahí en el vídeo que presentó el pastor Daniel Pinto, él dice que Miller creía que el papado era el rey del norte. Usted lo escuchó, el rey del norte de Daniel 11. Pero, ¿cómo va a usar esa autoridad para definir Daniel 11 cuando Guillermo Miller no entendía muchas cosas, incluyendo el sábado, no lo logró entender? Y murió sin guardar el sábado, aunque Dios va a tener misericordia de él porque no tenía esa luz del conocimiento. Entonces esto es una falacia, mis hermanos. Es una falacia. Pero ¿cómo va a comparar una cosa con otra? Entonces ahora dice que esto, usted lo vio en el vídeo, que Uriah Smith señala a Turquía como rey del norte. Y él dice que eso lo sacó Uriah Smith de un autor, en este caso protestante, porque era protestante, Adam Clarke, que de allí fue que sacó la idea de Turquía como rey del norte de Adam Clarke, porque sacó cosas y citó en su libro Daniel y Apocalipsis de Adam Clarke. Mis hermanos, esto es una falacia de origen. Es una falacia de Génesis. O sea, se le está acusando a Uriah Smith de que de allí fue que él sacó esa idea. Óigame, qué terrible esto. Mis hermanos, ese uso de falacias se le puede pasar a evangélicos como Cristian Blanco y otros más, y católicos como Luis Toro. Pero un adventista hacer eso es realmente penoso. Si vamos a eso, mis hermanos, entonces también tendríamos que decir que Elena de White hizo lo mismo, porque Elena de White en sus obras, Conflicto de los Siglos, se ha dado a toda la gente, y otras obras más, inclusive obras de salud, ella también citó y sacó ideas y sacó muchas cosas y avaló declaraciones
de autores protestantes y de autores seculares, de Lutero inclusive. Entonces, nosotros podemos ver, mis hermanos, en este vídeo, que el pastor Daniel Pinto, él indica como que había una contradicción ahí entre la forma como tanto Joseph Leach como William Miller, que ya lo mencionó ahí en el vídeo de él, sacaron su conclusión de quién era el rey del norte, que era el papado, claro que sí. Pero recuerden que William Miller y Joseph Leach, ellos no tenían toda la verdad completa, inclusive desconocían la doctrina del santuario, no la tenían porque eso vino posteriormente, después de 1844. Tampoco guardaron el sábado. Entonces, comparar una cosa con otra es algo anacrónico, mis hermanos. Vamos a ver cómo se formó el estudio. Vamos a ver cómo Uriah Smith escribió ese libro de Daniel y Apocalipsis, si fue una idea de él o fue realmente un consenso de varias mentes para identificar al rey del norte. Porque lo que él dice allí, que eso lo sacó Uriah Smith de un autor protestante, Adam Clarke, es totalmente falso. Simplemente lo que hizo Uriah Smith fue consultar, porque en esa línea concordaba Adam Clarke con las escrituras. Así como Elena de White vemos en El conflicto de los siglos, se decía a toda la gente, que ella cita de muchos autores para avalar sus puntos doctrinales e históricos, fechas, etc. Por eso vamos a decir entonces que Elena de White estaba equivocado, cometió plagio, o que simplemente tomó la idea de otro. No, hermano. Eso lleva ya una mala intención en esto. Es una falacia de hombre de paja. Mis hermanos, ahora vamos a ver cómo se formó el libro Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Veamos. Dice acá que Jaime White escribe, conectada, dice, con la escuela sabática en Beatle Creek. Existe una clase bíblica numerosa, dice Jaime White. Es una clase numerosa y floreciente dirigida por el hermano Uriah Smith. Esta clase ha estudiado el libro de Apocalipsis en su totalidad, sin espíritu de debate, llegando a todos a la misma conclusión en casi todos los puntos, confiados en haber encontrado una mejor armonía que la que había visto antes y una luz más clara sobre algunas partes del libro. El sábado 17 de mayo, la clase comenzó de nuevo el libro con la intención de tomar un capítulo por lección. En esta investigación nos interesa profundamente y planeamos informar en la revista con algunas reflexiones sobre un capítulo cada semana. Si nos vemos obligados a ausentarnos por algunas semanas, la clase propone dejar el libro de Apocalipsis en nuestra ausencia para estudiar otra parte de las escrituras hasta nuestro congreso. A juzgar por los investigadores, las investigaciones previas de este libro realizadas por los hermanos y las hermanas de la clase, esperamos al expresar nuestro punto de vista, expresar también lo de ellos, pero decidimos ser los únicos responsables de lo que digamos. Jaime White, 3 de junio de 1862. Al estar lejos de esa casa, la mayor parte del tiempo podemos avanzar lentamente en el Apocalipsis. El hermano Smith ha consentido en concluir el libro, comenzando en el capítulo 10. Jaime White, 21 de octubre de 1862. Entonces usted puede notar, mis hermanos, que la formación del libro
de Apocalipsis de Uriah Smith, que fue el primero que se escribió y que se sacó al público en 1867, fue producto de un estudio iniciado en 1862, donde Jaime White dirigía la clase de estudio. Y fue producto de un consenso, no fue una idea particular de Uriah Smith. Eso es falso, decir que el libro Apocalipsis y también Daniel fueron una idea muy particular de Uriah Smith, sin apoyo de sus hermanos. Esto fue producto de un estudio, eso hay que tenerlo claro. Pero el pastor Pinto señala de manera incorrecta que eso fue un asunto de Uriah Smith, el libro de Uriah Smith. Eso no fue asunto de Uriah Smith, eso fue producto de un consenso, de un estudio. Uriah Smith lo escribió porque él era hábil en la redacción y era hábil, ¿verdad?, pensador e historiador, además que trabajaba en la región Jera. Pero vemos un poco más. En 1867, Jaime White escribió: estos pensamientos no son fruto de una sola mente. ¿Escuchó? Estos pensamientos, o sea, ese libro de Apocalipsis, que fue el primero que se sacó y se editó y se sacó, que fue el primero que se sacó a la luz pública, no fue el producto de una sola mente. Dice: en el tiempo del fin, el Apocalipsis debía ser develado y abierto, y desde el libro abierto la luz ha brillado. William Miller vio mucho, otros desde entonces han visto ¿qué? Han visto más. Este es un libro de pensamiento revestido al estilo alegre del autor, sencillo pero crítico y práctico, que se centra en las necesidades espirituales de la gente común, pero a la vez elevado y digno. Esta obra canónica debería estar en la biblioteca de todo creyente. Jaime White, Review Herald, 16 de julio de 1867. Jaime White está recomendando el libro de Apocalipsis de Uriah Smith. Y sabe usted, mi hermano, que en el capítulo 16, verso 12 de ese libro, la sexta plaga, se habla de Turquía como un protagonista en lo que sería el secamiento del río Éufrates. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Pero eso no es lo que dicen los teólogos modernos. Ni esta cita la dan a conocer, porque no les conviene, porque quedarían descubiertos sus errores. Sigamos. En Ministry, Arthur White escribe: en 1872, 5 años después de la impresión de Reflexiones sobre el Apocalipsis, se publicó un volumen complementario, Reflexiones sobre Daniel, que se anunció para su venta el 31 de diciembre de 1872. Este también representó en gran medida el estudio conjunto de estudiantes de la Biblia competentes. Óigame. Tras varias ediciones como volúmenes individuales, los dos libros complementarios aparecieron en 1881 como una obra combinada, Reflexiones sobre Daniel y Apocalipsis. Esto fue escrito en la revista Ministry en el año 1945. Arthur White, que era un descendiente de Elena de White, donde él está hablando de la historia de la formación del libro Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Dice que este libro, la parte última que se escribió, Daniel, también fue producto de esa unidad y de ese consenso. O sea que no fue un asunto de una idea inventada de Uriah Smith ni plagiada de ningún otro autor. La iglesia en conjunto aprobó el libro Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, aparte de que la misma Elena White también lo hizo. Por último, el pastor Daniel Pinto menciona que se ha dado un pacto allá en Medio Oriente, el pacto de la Meca, que es una especie de una OTAN pequeña, donde Turquía
Arabia Saudita y Pakistán han formado esa pequeña OTAN. Él está haciendo un señalamiento sobre las noticias últimas allá en el Medio Oriente. El día 7 de agosto se formó la pequeña OTAN islámica, donde también ya se le está haciendo invitación a Irán para participar, para unirse. Y el pastor Pinto ahí lo acaba de comentar, la unión entre Pakistán, Arabia Saudita y Turquía. Pero lo mencionó y no dijo más nada. Miren, mi hermano, esa es una señal del cumplimiento de lo que dijeron los pioneros adventistas y la iglesia adventista primitiva, y lo que dijo Uriah Smith en el libro Daniel y Apocalipsis, y lo que dijo también Atellón, Haskell, Wagonier, también lo señaló Logorod, y muchos otros pioneros hablaron de lo mismo, inclusive libros oficiales de la iglesia adventista, como el libro Estudios Bíblicos para el Círculo del Hogar, presentaron todo eso, cartillas de escuela sabática, y estamos viendo hoy la profecía cumplida, y el pastor lo acaba de mencionar ahí. Esa unión que se hizo el día 7 de agosto entre esos tres países encabezados por Turquía, y que su pretensión es atacar a Israel para tomarse Jerusalén. Y el pastor Pinto y muchos otros están mirando esto, están viendo las señales, igual que Faraón, y no hacen caso. Siguen de tercos. Bueno, señores, nosotros, en mi caso, salvo mi responsabilidad. Allá ellos, estos pastores que quieren seguir con la teoría satánica de la falsa profecía, que sigan adelante. Ya tendrán que dar buena cuenta por lo que están haciendo contra la vida de ellos y contra lo demás. Yo espero y hago un llamado al pastor Daniel Pinto. Hermano, arrepiéntete. Por favor, todo orgullo, todo egoísmo, toda terquedad, toda posición falsa, déjala a un lado, hermano Pinto. Regresa a Cristo Jesús. Regresa en el nombre de Cristo. Regresa a las sendas antiguas, como dice Jeremías. Pregunta por las sendas antiguas y anda por ella. ¿Qué no pasa contigo? No vayas tú a decir, no andaremos. Mis hermanos y mis amigos, que Dios nos guarde a todos. Que Dios te guarde y Dios te bendiga. Es mi deseo, mi oración. Amén.